Norma tiene una organización que se llama Restore a Child, que significa restaurar a un niño. Y ella, esta mujer que ustedes ven aquí, ella alimenta todos los días, aquí sentadita en esta silla, ya está alimentando 3.000 niños en más de 13, 14 países. Esa es una obra increíble. Cuando decidimos dar, parece que podemos seguir dando y dando. Parece que el saco, ¿verdad? Seguimos dando y todavía hay más y podemos seguir dando más. Entonces ella es un ejemplo para nosotros y bueno, Mirka, te la dejo para que la entrevistes. ¿Necesitas la ayuda o...? Sí, tal vez. Okay. Pues le voy a preguntar en inglés y entonces vamos traduciendo. Norma, she was explaining a little bit about you. You said that sitting right here, as you understood, you're feeding 3,000 children. How is that possible? We're more than feeding. One of the program is feeding. Then we also build homes for children. We build schools for children. We do agriculture for their food. And we dig wells for water. And we build clinics for sick children. We do all this. I say we, but it's not us. It's God. God is doing all of this. Do you want me to do that? Norma dice que más que alimentarlos, ella también los viste. Ella también les da agua potable, muchas otras cosas que son sus necesidades cotidianas y que realmente es Dios el que lo hace. Is that right? Mm-hmm. Yeah? Perfect. How did this all begin, your heart for serving the children? Le estoy preguntando que cómo fue que comenzó esa jornada de decidir que ella iba, igual que el papá Jaime, a usar su vida para alimentar y ayudar a estos niños. You know, as a child, I was an orphan. Cuando era una niña, realmente yo fui también una huérfano. Huérfana. Huérfana. And then one American missionary family took me to their home. Y una familia misionera me tomó en su hogar. Since you needed Oh, okay, great. And then, you know, they sent me to school, so they gave me a future. Y ellos me enviaron a la escuela, así que me dieron un futuro. We were 9 people. Éramos 9 personas. Living in a small room. Viviendo en un cuarto bien pequeño. My mother became widow at age 38. Okay, mi madre murió. Did she die? No, my father died. Okay, se quedó viuda a la edad de 38 años. And she was blind. Y estaba ciega. With 7 orphans. Con 7 huérfanos. We were sleeping on the floor. Durmiendo en el piso. And at age 8, I had to walk 6 miles, 3 miles to school and then 3 miles back. Y cuando estaba en la escuela tenía que caminar 6 millas diarias, 3 millas para ir a la escuela y 3 millas para regresar. And when I was 10, I had to clean the school to pay for my Christian education. Y cuando yo tenía 10 años tenía que limpiar el cuarto para poder, la escuela para poder pagar por mi educación. And then walk 3 miles at home. Y después caminaba las mismas 3 millas para la casa. In winter, 4:30 it's dark. Y en el invierno a las 4:30 ya es tarde. Ya está oscuro también. So we stay in the school, clean it. My sister and I clean the school. Así que limpiábamos toda la escuela. Till 6. Hasta las 6. Then 1 hour walking back home. Y después 1 hora caminando a casa en la oscuridad. 10 years old. 10 años. No boots, no coats. Sin ninguna clase de cómo cubrirse con abrigo, con botas. Because in our country it snows. It's Porque cold. en nuestro país, which country? Jordan. En Jordania nieva. Yes. So I would get home all wet. Llegaba a casa toda mojada. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. And the next day I had to wear them wet clothes. Y el próximo día tenía que vestir ropa mojada. So I feel with orphans. So yo entiendo a los huérfanos. I would like to ask you, since we know that nothing happens by coincidence, do you feel that that everything that happened to you inevitably happened by the provision of the Lord so that you would live your life the way you do today? Le digo que sabemos que las cosas no pasan por coincidencias y que si ella realmente piensa que las cosas que le sucedieron a ella le sucedieron
gracias a la gracia del Señor para que ella entonces pudiera comprender con este tipo de corazón. The Lord. Yeah, it's God, because then later in life I got cancer 12 years ago. Ya. Sí, realmente fue Dios porque hace 12 años yo tuve cáncer And then I had heart disease, y después tuve problemas del corazón and I have y tuve muchas otras enfermedades. and then my house burned 2 years ago. Y su casa también fue quemada hace 2 años, pero ya estaba trabajando. You were already working with the orphans at that Yeah, point. I was 12 years ago I had cancer, and I left my job to do this work. Hace 12 años yo tuve cáncer y dejé mi trabajo para dedicarme a este trabajo de los huérfanos. Yes. I don't get salary or even medical insurance, nothing. Yo no consigo salario, yo no tengo salario, realmente todo se lo dedico al Señor. Yeah, but in Hebrews chapter 12, En Hebreos capítulo 12, God says that you should, all these trials and tribulations todas estas tribulaciones por las que pasamos makes you partakers of God's holiness. nos hace que seamos participantes de la santidad de Dios. Who does not want to be holy like God? ¿Quién no quiere participar de la santidad de Dios? So it's like, purifying the gold in the fire. Es como que nos están purificando, ¿verdad? En el fuego. Yeah, when I got cancer, I didn't pray for healing Cuando me dio cáncer no oré al Señor para que me curara, because God knows the best. porque Dios sabe cuál es lo mejor. And all things work for good. Y todas las cosas trabajan para bien a los que le So aman. we just have to surrender to Lo que God. tenemos que hacer es realmente rendirnos a Dios. It's hard, Es difícil, but there's something good coming out. pero hay algo mejor. Yeah, and then 3 months ago, I was working with an organization, Hace 3 meses estaba trabajando con una organización and because I wanted to do our own nonprofit organization, y debido a que yo quería hacer nuestra propia organización sin ánimo de lucro, that organization took all my money that I raised. esa organización tomó todo mi dinero que yo había levantado para los huérfanos. $630,000. $630,000 tomaron. So now I have nothing. So ahora estamos sin nada. Pero todavía tenemos, we still have 3,000 orphans to feed, Oh, yeah, ¿no? Yeah. Pero todavía hay 3,000, ¿cuánto es? 3,000 huérfanos. 3,000 in Exactamente. 13 countries. But I cannot give up Pero no puedo darme por vencido. for the sake of the children. Por los niños. Muchísimas gracias. Tell us a little bit about where you live and how you make all this possible for children in different places. Quisiera saber dónde es que vive ella y cómo es que hace posible repartir todo el dinero y ayudar a tantos niños. Yeah, I live in a small apartment Yo vivo en un apartamento pequeño in Maryland, en Maryland and I do the work mostly alone in y hago el trabajo casi siempre sola in a small den, en un den, ¿cómo se dice? En una oficina pequeñita en mi casa 2 meters by 3 meters. de 2x3, Por más todo- chiquitos que los bus que nos dieron. That's my office. Esta es mi oficina. And so all the money that comes Todo el dinero que llega goes to children. se va a los niños. Ella lo reparte a las diferentes organizaciones, different organizations that work with children, right? Different projects. Yeah, different Diferentes projects. proyectos No, que trabajan con yeah, niños. for all these, 13 countries, building schools with feeding children. I mean, in Congo, we started. I went last year to Congo, and there was a school with children En Congo estuvimos el año pasado y había niños in a refugee camp, en un campo de concentración. and the children are. I wish I had my presentation. I mean, Ella va a tener su presentación porque Religión Pura tiene tiene varios talleres, 3 más. Más tarde a las 4 vamos a escuchar a Papá Jaime por 1 hora y Norma la vamos a escuchar el lunes. Ella va a tener su presentación completa. and children are 5 or 6 years old. A veces son de 5 o 6 años. They have babies on their back Ya in the tienen school. niños que están ellos mismos cargando I said para ir that- al colegio. I said to the principal, why you allow babies in the school? ¿Por qué tú permites bebés en las escuelas? Le pregunté yo al director de las escuelas. He said, you don't understand. Tú no entiendes, dijo él. They have no mothers or fathers. Ellos no tienen madres ni padres. And they stay in school all day without food, without water. Y ellos van a la escuela todo el día sin comida y sin agua.
So we started a feeding Así que program nosotros comenzamos un programa para alimentación for 1,000 children in the school every day, good meal, hot meal, para 1000 niños, meals. ajá, en esa escuela de Congo. Yes. Sí. Okay, perfecto. Y And this you year, want to say the story about the Jewish guy? oh yeah, Yeah. yeah. When my there's so many miracles. When my house burned, Hay demasiados milagros para saber qué decir. Cuando mi casa se quemó en Maryland, I was building an orphanage yo estaba construyendo un orfanato in Ethiopia, en Etiopía. and the Ella same estaba en Etiopía. when I arrived that same day, Cuando llegué a Etiopía, Fox 5 News, Channel 7, and todas NBC las 4 televisiones importantes de los Estados Unidos, Fox, NBC, estaban mostrando lo siguiente en las noticias. they told me your house is on fire, Tu casa se quemó, your charity is on fire, todas tus cosas, aún tu organización se and quemó we want to interview you. y queremos entrevistarte. I said, I'm here in Ethiopia. Digo, ¿cómo me vas a entrevistar? Estoy en Etiopía. So, I mean, come for what? There's nothing to come to. ¿Y a dónde voy a ir si no tengo dónde ir? Me dice que se quemó mi casa. So I stayed there working. Así que me quedé en Etiopía trabajando. After 1 month, I came back. Después de un mes me vine. Those 3 TVs were at the airport. I didn't know. Esas 3 televisoras estaban en el aeropuerto esperándome. They Yo found no sabía. So the Fox 5 News El canal interview, Fox, la entrevista que hicieron con el canal Fox, one Jewish man saw me on TV. un hombre judío me vio en televisión He gave us y él nos dio $200,000. $200,000 ese día. Last year. El año pasado. But he told me this year he gave us 150,000, Y este año nos dio $150,000. and he told me for life I will give you $100,000 every year. Y por vida te voy a dar $100,000 cada año. And he said when I die, Y cuando yo muera, you will get a big chunk of money, few millions. tú vas a recibir unos cuantos millones de dólares. But he is young. He is not going to Pero die. él está joven. Y oramos por su vida, que tenga salud. But he said he has put us in his will. Pero él nos ha puesto en su Testamento. testamento. Todos tenemos un testamento. Bueno, So it's not really my work. It's God's work. realmente no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. Muchísimas gracias, Norma.